¿Pueden ver ahí? Sí, perfectamente. Súper, ok. Bueno, comenzamos entonces. Ya, Primero que nada, muy Ricardo, buenas. Sí, unas palabras iniciales va a dar el presidente del Colegio de Ingenieros de Ecuador y luego vamos a presentar tu currículum. ok, dale. Rogelio. buenas tardes con todos. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la zona norte del Ecuador, en conjunto con la Asociación de Geólogos del Paraguay, nos es muy grato continuar con estas conferencias en este segundo día del Simposio Internacional Ecuador-Paraguay. Hoy con el tema La gestión y reducción del riesgo de desastres en Paraguay, a cargo del máster Ricardo Pereira. Juan Carlos, por favor. Sí, muchas gracias, Ramiro. Es para presentar la hoja de vida de Ricardo. Antes que nada, también en nombre de la Asociación de Geólogos, agradecer tu participación representando al país en este tema tan importante. Y un poco respecto a la vida del profesor Ricardo Pereira, podemos decir que está representando al Paraguay en este simposio justamente. Él es licenciado en Ciencias Atmosféricas, tiene una maestría en Gestión de Riesgos y de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Ricardo está diplomado en Adaptación al Cambio Climático y tiene una especialización en investigaciones de amenazas de origen natural, perdón. Actualmente, Ricardo Pereira es el jefe del Departamento de Alerta Temprana de la Secretaría de Emergencia Nacional del Paraguay. También es docente de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y aparte ejerce sus trabajos como consultor internacional. Así que, Ricardo, muchísimas gracias y podemos escuchar tu charla. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, damos inicio entonces a esta charla que espero les sea interesante. Voy a tratar de hacer un análisis eh, sobre cómo fue evolucionando la temática de la gestión y reducción de riesgo de desastres en el Paraguay. Y para, digamos, que dar inicio a eso, quisiera comenzar con un poco de historia. Cómo fue evolucionando esta temática que, digamos, que hasta hace unos 20 a 30 años atrás prácticamente no se escuchaba hablar de lo que es hoy en día lo que es gestión y reducción de riesgo de desastres. En el Paraguay tenemos dentro de la historia varios acontecimientos que podemos definirlos como desastres. Y uno de los más representativos de lo que lleva en la era moderna del Paraguay es lo que sucedió en el año 2004 con el incendio de un supermercado, el incendio del supermercado Cuavo Bolaños, donde más de 320 personas perdieron la vida, algunas desaparecidas, obviamente también cientos de heridos. Este suceso marca un antes y un después en lo que respecta a la gestión de emergencias en el Paraguay. Un año después, prácticamente un año después, ya con las lecciones aprendidas de este grave suceso, ya se crea lo que es la Secretaría de Emergencia Nacional con la ley 2006-15 en el año 2005. Esta secretaría, que tiene un rango de ministerio en realidad que depende directamente de la presidencia de la República del Paraguay, entonces se convierte en una institución coordinadora en los casos de emergencia y desastre. Al principio, teniendo en cuenta, digamos, dando un enfoque más reactivo, o sea, especializado en la parte de gestión de emergencia. Una de las problemáticas que se encontró después de lo que fue el siniestro de Cuavo Bolaños es digamos que la falta de coordinación entre los estamentos, ¿verdad? Tanto el gobierno como también de fuerzas vivas, y esta secretaría lo que viene entonces a unificar, a crear de una forma un comando unificado ya permanente en los casos de emergencias en el Paraguay. Ya desde su inicio realizó obviamente numerosas asistencias sobre territorio ya para distintos tipos de eventos. Y también hay que recalcar
que la Secretaría de Emergencia Nacional posee un fondo de emergencias que es destinado a dos grandes componentes. Por un lado, la prevención y también la respuesta. La ley 2006-15 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, todavía como fue creada en el año 2005, todavía no habla y no tiene dentro, digamos que una temática bien sólida sobre lo que es la gestión y reducción de riesgo, pero sí habla mucho sobre lo que es la gestión de emergencias y también lo que es la prevención. Aquí lo que vemos es una especie de línea histórica de cómo fue desenvolviéndose la temática de gestión de riesgo en el Paraguay. Y es interesante de dónde inicia de alguna forma dentro de nuestra historia en el Paraguay esta línea de tiempo. Y para no llamarle tanto desastre, yo me atrevería a decir que más bien fue una catástrofe ya intensificando en el concepto de desastres lo que fue la famosa Guerra Grande o Guerra de la Triple Alianza, en donde Paraguay ya prácticamente en 6 años de lucha contra tres grandes naciones, Brasil, Argentina y Uruguay, es prácticamente, digamos que prácticamente pierde más del 85% de la población, queda solamente con un 15% de la población, en donde ese 15%, más del 90% eran mujeres, ¿verdad? Ya quedaban pocos niños, ¿verdad? Entonces, digamos que desde ahí ya comienza la historia del Paraguay en cuanto a lo que refiere a desastres y catástrofes. A partir de ahí, Paraguay se levanta, vuelve a crecer y vemos que luego aparecen otros tipos de eventos que también generan daños y pérdidas, y especialmente las pérdidas de vidas humanas. Tenemos dentro de la historia paraguaya el 1926, septiembre de 1926, un tornado que azota la zona sur del país, un departamento en donde se encuentra la ciudad de Encarnación, limitando con la Argentina, ¿sí? Dividido por el río Paraná, en donde se estima que fallecieron más de 400 personas a causa de un evento meteorológico. O sea, tenemos dos grandes desastres en la historia de Paraguay ya hace muchos años, en donde por un lado tenemos un tipo de desastre causado por el hombre y luego otro causado por la naturaleza. Ya, digamos que veniendo más hacia la línea temporal, también encontramos lo que fue la gran inundación del año 1983. Hasta el momento es la inundación más significativa en Paraguay, en donde en el puerto de Asunción es la capital de Paraguay. En el puerto de Asunción llegaba a los 9,01 metros de altura, valor muy por encima del promedio que tiene normalmente el río en ese punto del país. Eso vamos a ver un poquito más adelante también, un poquito de análisis sobre eso. Luego ya en el 2004, como lo había comentado, ocurre el incendio de Lucao Bolaños, 327 fallecidos, cifra oficial que dio el gobierno en ese momento. Un año después se crea la Secretaría de Emergencia Nacional. Se le nombra la Secretaría de Emergencia Nacional porque hoy en día pasa a ser el ente rector en cuanto a la temática de gestión y reducción de riesgos. Luego tenemos otros eventos entre el 2008 y 2009, que fue un evento bastante grande de sequía que generó pero pérdidas millonarias en el sector agrícola, donde incluso afectó, digamos que un gran porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Entonces, por eso se considera como una de las sequías también más intensas dentro de la historia. A partir del 2013 recién se empieza a hablar con mayor solidez, con mayor fortaleza lo que refiere a la temática de gestión y reducción de riesgos. Es ahí en donde se elabora la primera política nacional de gestión y reducción de riesgos del Paraguay. Ahora, a partir del 2014 empieza una serie de eventos, especialmente eventos hidrometeorológicos casi anualmente, lo diría. Ya a partir del 2014 empiezan eventos de inundación del río Paraguay, y eso se va dando prácticamente anualmente. Ya se tuvo en el 2014, en el 2015, se repitió en el 2016, también en el 2017 e incluso 2018 y hasta el año pasado
2019, en donde el, el río llega a los 7,58 metros. O sea, del 2014 hasta el 2019 vemos digamos que un ciclo de aguas altas del río Paraguay, en donde anualmente vamos teniendo inundaciones, y aparte de inundaciones, otros tipos de eventos hidrometeorológicos también, como las tormentas severas, eh, también bajas temperaturas como heladas y otros eventos que fueron generando daños y pérdidas. Luego, en el 2015, las Américas adoptan la Declaración de Asunción para la implementación del marco de Sendai, y también se crea lo que es el toolkit o la caja de herramientas sobre gestión y reducción de riesgo de desastre. Esto vamos a ir viendo un poquito más también más adelante. En 2017 se adopta el Acuerdo de París sobre Cambio Climático mediante la Ley 5.681, y luego en el 2018 se da un paso gigantesco con la actualización de la Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos. Recordemos que en el 2013 se elabora la primera política, en donde esa política trataba un poquito más, empezaba a insertar recién la temática de gestión y reducción de riesgos, ya se encuentra mucho más sólida con respecto a las experiencias de esos años que se dieron, de 5 años de experiencia. Entonces se actualiza la Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres. También se elabora lo que es el Plan de Acción para la implementación del marco de Sendai, y también en el 2018 se elabora el primer Atlas de Riesgo de la República del Paraguay. Ya luego en el 2019, digamos que se vuelven a generar estaciones, también entramos en una temporada de incendios forestales bastante grandes en Paraguay, y de hecho este año también se volvió a repetir eso. Y en el 2020 continuamos con los incendios forestales. Tenemos en estos momentos actualmente una sequía muy fuerte y una histórica bajante del río Paraguay, en donde se batieron récords en cuanto a los históricos de niveles hidrométricos. Y luego también se genera lo que es el Atlas de Riesgos ya para el área metropolitana de Asunción. O sea que lo que se hizo en el 2018 a nivel país, ahora lo que se está haciendo es replicar a diferentes departamentos, comenzando por la zona de mayor población o mayor densidad poblacional del Paraguay, que es el área metropolitana de Asunción. Vemos eh, fácilmente que el Paraguay entró dentro de la temática de lo que es la gestión y reducción de riesgos a partir del 2013 prácticamente, en donde se da un cambio de paradigma y se fortalece la gestión de riesgos con las diferentes políticas públicas que cité anteriormente. Hasta antes de eso es muy difícil encontrar documentos de gobierno en donde se refleje se refleje la posición del gobierno a favor de este tipo de temáticas. Sí, desde el punto de vista de organizaciones no gubernamentales ya se venía insistiendo en ese cambio de paradigma, y ya a partir de entonces, los últimos prácticamente 7 a 8 años, entonces se fortalece y se cambia esa visión de un gobierno reactivo ya a un gobierno de prevención, de preparación y de gestionar y reducir los riesgos de desastre. Y esto es bastante interesante también de observar, porque hasta si vemos en la línea histórica, vemos que la cantidad de pérdidas humanas que se tenía anteriormente era bastante alto, comenzando obviamente de quedar Paraguay con el 15% de su población a 400 personas, 327 personas fallecidas, ¿sí? A hoy en día prácticamente son muy poco el número de pérdidas de vidas humanas contadas por eventos hidrometeorológicos, especialmente las de mayor frecuencia, y eso sí se está observando estadísticamente un aumento de estos eventos adversos que son causados principalmente por fenómenos hidrometeorológicos, llámese inundación, tormentas severas, heladas, sequías y otros tipos de eventos. En el 2015, como le había mencionado, se elabora la caja de herramientas que contienen las guías para la implementación de acciones para la gestión y reducción de riesgos de desastre. Este ya es un puntapié. ¿Qué se hace con esta caja de herramientas? Esta caja de herramientas lo que hace es integrar, analizar todo lo que es el marco jurídico, las leyes
contenidas dentro del marco legislativo paraguayo y poder, digamos que quitar, tratar de trabajar como sobre una guía para, para los demás gobiernos. El Paraguay se divide en tres gobiernos básicamente, el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales que están divididos otra vez en los gobiernos departamentales y municipales. Entonces, esta guía lo que hace es poder dar los tips para poder empezar a trabajar con la gestión y reducción de riesgos ya desde el sector, digamos, departamental, subnacional y bajar a la población. Uno de los resultados más, digamos, sobresalientes luego de escribir lo que fue la guía, de elaborar la guía, es la creación de lo que serían las secretarías departamentales de gestión de riesgos. Entonces, esta secretaría nace del objetivo de descentralizar las funciones desde una institución a poder, digamos que, hacer que cada departamento pueda coordinar también sus actividades en cuanto a gestión y reducción de riesgos, y también ellos coordinar a sus municipalidades. Hasta el momento son 15 de los 17 departamentos que tiene el Paraguay, son 15 los que tienen las secretarías departamentales de gestión de riesgo. Dentro de la experiencia se ha trabajado muy bien en este contexto, no así hasta el momento es un desafío bastante grande el poder llegar ya a niveles municipales, pero esto fue un comienzo bastante interesante en esa temática. Ya en el 2015, perdón, en el 2016, se elabora el decreto 5965, donde se adopta las prioridades del marco de Sendai, donde la primera reunión ministerial de autoridades de alto nivel se realiza aquí en Asunción, que fue el Sendai América. En el 2018, como les había dicho, se actualiza la Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, en donde el principal objetivo es el de consolidar y proyectar el enfoque integral de la gestión y reducción de riesgos de desastres en los diferentes niveles de gobiernos y en las instituciones que lo componen. Acá dentro del objetivo ya cita digamos que la temática de poder descentralizar de trabajar con los otros gobiernos. Y eso ya se venía haciendo ya desde el 2015 y comenzó obviamente con la elaboración de la caja de herramientas y luego con la creación de las secretarías departamentales de gestión de riesgo. Esta política tiene 4 pilares estratégicos. El primer pilar sería la de fortalecimiento de la capacidad institucional. El segundo pilar, y muy importante, es el financiero. Luego el tercer pilar consta de lo que refiere a la educación, la comunicación y la participación ciudadana. Y luego el cuarto pilar en lo que refiere a la gestión del conocimiento y la tecnología. Y estos pilares también tienen ejes transversales. Los ejes transversales ya insertan un montón de perspectivas. En este caso, por ejemplo, perspectiva de género, niñez y adolescencia, personas discapacitadas, pueblos indígenas, pueblos ancestrales, como se dice actualmente, y también incluso la que tiene que ver con personas migrantes y personas privadas de libertad, teniendo en cuenta también las prioridades de acción del marco de Sendai. Esta actualización de la política nacional incorpora tanto lo que refiere a las prioridades del marco de Sendai, también los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, que también se firma vía decreto presidencial en el 2016, la nueva agenda urbana, el Plan de Acción Regional de las Américas y también el Plan de Desarrollo 2030. Otro de los trabajos que se realizó en la temática de gestión y reducción de riesgo, como uno de los pilares es la parte de gestión del conocimiento y tecnología. Entonces, uno de los productos también emblemáticos es la elaboración del Atlas de Riesgo de la República Paraguay, que se realizó en el 2018. ¿Sí? Este Atlas posee un inventario de información biofísica, ya sea geología, vegetación, hidrografía, fisiografía, ecorregiones, suelos y geomorfología, inventario climático histórico, toda una estadística de los eventos, ya sea precipitación, temperatura, humedad relativa,
frecuencia de las días con tormentas. Este es un punto bastante importante porque se logró trabajar sobre uno de los fenómenos que más afecta también al país, que son el tema de las tormentas severas. Entonces, se puso un objetivo de tratar de generar mapas de riesgos sobre tormentas severas, algo que prácticamente no veíamos en otras regiones. Entonces quisimos innovar en ese sentido y se logró. Hoy en día contamos con mapas de riesgo sobre tormentas severas también, y vemos cuáles son las zonas con mayor ocurrencia o probabilidad de poder ser afectados por este tipo de eventos. También tiene un inventario de ocurrencia de eventos extremos, la cuantificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidad de riesgos, y también un inventario de las capacidades institucionales frente a estos eventos. Entonces entramos ahora ya un poco de historia, cómo fue evolucionando la gestión de riesgo. Entramos un poquito en cómo se monitorean los tipos de amenazas en el Paraguay. Cuando hablamos de amenazas, estamos hablando de distintos tipos de eventos que pueden causar daños y pérdidas. Las de mayor frecuencia son aquellos fenómenos que están relacionados a eventos hidrometeorológicos. Una de las más frecuentes, como habían visto en los últimos años, fue la que afectó anualmente, eran las inundaciones ribereñas. Y acá nos hacemos una pregunta al hablar de lo que refiere a si es una inundación o una invasión del cauce en Paraguay. Es un tema bastante complejo, bastante delicado. Sin embargo, con, con, con fines objetivos, lo que muestran, digamos que los estudios muestran que prácticamente es esto lo que sucede, y es un esquema muy básico, muy fácil de entender, en donde conocemos el nivel promedio del río. El río Paraguay es un río llanura que posee prácticamente un ciclo de 15 años, de 14 a 15 años, va variando también, pero en promedio, entre aguas altas y aguas bajas. En el 98 nosotros tuvimos una inundación bastante grande, y luego del 98 hasta el 2014 entró el río Paraguay en un ciclo de aguas bajas, en donde los valores no sobrepasaban prácticamente de los 3 metros 50 de altura máxima. En esos 15 años hubo una ocupación de esas zonas ribereñas, de esas riberas, de esos terrenos muy cercanos al río. Entonces, a partir del 2014 empieza a entrar en un ciclo de aguas altas, empieza a crecer el río. ¿Y producto de qué? Producto de las lluvias. Entonces, ocurre que caen bastantes lluvias sobre la cuenca del río Paraguay, especialmente sobre la cuenca media, y todo el agua precipitada obviamente tiene que escurrir hasta un punto, en este caso el río, ¿sí? Y esto causa el aumento del nivel del río, agarrando y afectando obviamente a esas casas que se acercaron cada vez más al lecho del río. Entonces, ahí queda un temita de decir, ¿realmente es una inundación o es una crecida cíclica y normal del río Paraguay, en donde hablamos de inundación porque existe una afectación de una población que se expuso a esta crecida? Entonces, es un tema bastante complejo, que es lo que pasa casi cada año. Acá vemos un histórico en cuanto a los niveles hidrométricos, a los máximos anuales que tuvo el río Paraguay en el puerto de Asunción, por ejemplo. Entonces vemos que estos son datos que obtuve de la Administración Nacional de Navegación y Puertos del Paraguay, en donde vemos que normalmente, según la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ANNP, un nivel para, digamos, que definir como inundación es un nivel en donde a partir de 5 metros 50 recién se le podía catalogar como inundación en el puerto de Asunción. Sin embargo, a partir del 2014, con una altura del río de 3 metros 50, ya empezaban a salir y a evacuar gente. O sea, hoy en día se puede catalogar como inundación del río Paraguay a una altura de 3,50 para arriba o mayor a ese valor. Entonces ahí digamos que nos damos cuenta de cómo
el río realmente no es que eh, inundó un lugar que no le pertenece, sino que en realidad está creciendo parte de su ciclo normal. Sin embargo, la exposición de esas personas a este tipo de eventos genera, genera que hablemos hoy en día de inundaciones. Para monitorear tanto el río Paraguay como otros cauces hídricos de Paraguay, se elabora lo que es un informe hidrometeorológico del río Paraguay. Este informe hidrometeorológico lo elabora un conjunto, un grupo de un equipo técnico interinstitucional. Y dentro de este equipo técnico interinstitucional se encuentran varias instituciones, entre ellas, por ejemplo, la Prefectura de la Armada. Tenemos a la Dirección de Meteorología e Hidrología. También le tenemos a lo que es el Ministerio de Obras Públicas, la misma Secretaría de Emergencia Nacional, en donde se coordina y se elabora este, este boletín. Y digamos, se va actualizando semana a semana, donde se van dando las proyecciones, los pronósticos a nivel de río, todo un análisis de lo que pasa dentro de lo que es la cuenca. Ahí terminamos con lo que refiere a las inundaciones ribereñas. Otro tipo de amenazas son también las inundaciones súbitas. Prácticamente el detonante de ambos tipos de inundaciones son las lluvias. Las lluvias intensas en cortos lapsos de tiempo, en donde el bajo poder de infiltración de zona urbana genera lo que ven en las imágenes. Generan estos raudales, aquí en Paraguay los llamamos raudales, pero en realidad es, digamos que un aumento repentino del caudal superficial del agua que genera eso que ustedes ven ahí, generan muchísimos daños también en días de lluvia. Otro de los eventos bastante frecuentes sobre Paraguay son las tormentas severas. Con las tormentas severas lo definimos como un conjunto de fenómenos que se pueden generar en una nube convectiva. Y dentro de estos fenómenos pueden ser descargas eléctricas, caída de granizo, obviamente precipitaciones intensas y también las ráfagas de viento. Dentro de las ráfagas de viento, otra vez, podemos subdividir en distintos tipos de fenómenos o subfenómenos, ya sean tornados, sean corrientes descendentes, mismas ráfagas de viento lineales o tipos de torbellinos también. Comúnmente a este tipo de actividades siempre lo solemos relacionar con las actividades tornádicas. Sin embargo, hay otros tipos de fenómenos que están relacionados a la velocidad de viento que también son comunes dentro del territorio paraguayo, especialmente a esas que le llamamos corrientes descendentes, o en Estados Unidos también lo llaman downbursts. Se hizo una investigación en relación a este tipo de eventos y se encontró algo interesante. Se encontró que este tipo de eventos, las tormentas severas, están creciendo en frecuencia y también en intensidad sobre territorio paraguayo. Esto fue a nivel local y coincide ya con lo que venía diciendo años atrás el IPCC, en donde hablaba de que de la normalidad de los eventos extremos, que iba a haber una mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos y que eso iba haciéndose más normal. Entonces nosotros eso lo verificamos, lo constatamos haciendo un estudio donde estamos viendo que en 2013 este estudio eh, eh, inicia a partir del 2013 hasta el 2018 y vemos que fue prácticamente quintuplicándose la cantidad de eventos y con ello obviamente también crece el número de afectaciones, ¿sí? Lastimosamente no puse los números de afectaciones, pero les puedo decir que el número de afectados por tormentas severas creció exponencialmente. Estamos hablando de 2013, prácticamente de 3.000 prácticamente a pasar a 29.000, casi 30.000 personas afectadas en 2018. Entonces, verificamos un aumento en el número de tormentas severas sobre Paraguay, donde los meses con mayor recurrencia de este tipo de eventos son los meses de septiembre, octubre, noviembre, y también marzo, abril, mayo, que son meses de transición entre temporadas, la temporada cálida y temporada fría. Otro de los tipos de eventos que también causan muchísimas pérdidas en el territorio paraguayo, y de hecho es
son eventos muy erráticos, prácticamente no tienen un ciclo muy definido, pero es, digamos que es lento y se ve recién cuando empieza a impactar negativamente en ciertos pilares de la sociedad, pilar económico especialmente, y luego también en el sector agrícola ganadero. Entonces, a partir de ahí, cuando empieza a faltar agua, cuando empiezan ya las plantaciones a perder capacidad eh, de, de uso de suelo, entonces a partir de ahí empezamos ya a ver que la sequía estaba empezando a afectar, y ahí recién se habla de la sequía. Hoy en día, en la región de Sudamérica, se está trabajando fuertemente en lo que es el monitoreo y los sistemas de alerta temprana para sequías, como así también en lo que refiere a la parte de inundación. Este tipo de eventos como las heladas sí que son totalmente, digamos que contrarias a lo que son las sequías. Las sequías son prolongadas, de forma lenta. Sin embargo, las heladas pueden generar la misma cantidad de pérdidas o aún mayores con un solo día o un solo evento. Hubieron eventos de heladas en Paraguay en donde generó la pérdida total de plantaciones sobre gran parte del territorio paraguayo, y ahí prácticamente estamos hablando de cientos de millones de dólares de pérdidas de materia prima, de productos. O sea, genera un impacto muy, muy, muy grande este tipo de eventos. Entonces, es muy importante monitorear especialmente este tipo de eventos y, digamos que estar preparado especialmente para el sector agrícola. También otros tipos de eventos ya no catalogados como un evento natural, sino más bien como un evento socionatural. Socionatural. ¿Y por qué socionatural? Eh, algunos, algunos hablan de que de repente puede ser generado este tipo de eventos. También hay digamos que una probabilidad muy pequeña de que sea de forma natural, que se genere algún tipo de foco de incendio de forma natural. Sin embargo, en el país se ha evidenciado que el 99,9% de este tipo de eventos fue generado por actividad humana. Eh, ya el año pasado el país pasó por un evento de incendios forestales muy grande, especialmente en la zona del Chaco, limitando con Bolivia incluso, y que digamos que dejó lecciones aprendidas también en cuanto a la gestión de emergencia, a la gestión de riesgos para este tipo de eventos que no se venía teniendo en esa magnitud en los últimos años. Este año ya se repite este tipo de eventos, pero se repite ya en zonas urbanas. Antes se repetía en zonas boscosas, ya lejos del Chaco. Este año se dio en zonas urbanas en donde ya empezaba a poner en riesgo una mayor cantidad de gente, ¿verdad? Se dieron varios tipos de eventos de incendio en el país. Hasta hace poco se venía trabajando todavía con esto. Estas imágenes son de este año, son de este año. Como ven, el impacto que tiene este tipo de eventos, ya sea en la flora, en la fauna, en sí en el medio ambiente, es bastante grande, bastante grande. La deforestación, el cambio de uso de suelo, la pérdida de fauna y flora que se tiene a causa de los incendios forestales es muy grande, prácticamente difícil de cuantificar en su magnitud hasta el momento. Para el monitoreo de focos de incendios, también se realiza lo que es un boletín informativo en donde se va monitoreando día tras día o diariamente el número de focos de calor. A partir de ese análisis de foco de calor se va identificando los focos de incendio, se va discriminando ya sea por departamento, incluso por municipios, para ver cuáles son los que más están con focos activos, y luego hacer hincapié en esos municipios para que se pueda eso reducir, con también algunas proyecciones de riesgo de incendios sobre el territorio paraguayo.
todo este tipo de monitoreo, toda esta información que vemos en cuanto al tema de fenómenos hidrometeorológicos y de amenazas propiamente dichas, se realiza básicamente dentro de este esquema que ustedes ven. Este esquema es muy básico para no entrar en muchos detalles. Entonces, vemos que hay instituciones de monitoreo. O sea, por ejemplo, la Dirección de Meteorología, la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos un Instituto Nacional Forestal. O sea, hay varias instituciones que miden variables, miden parámetros, están monitoreando eh, distintos tipos de fenómenos, pero también tenemos una componente muy importante que es la academia. Las universidades con, con las investigaciones, con las publicaciones, con su conocimiento, con sus datos, con su estadística, que todo se va integrando a lo que es la defensa civil. Aquí en Paraguay no se usa mucho el término defensa civil, pero sé que tanto en Ecuador como en otros países de la región sí se, se conoce lo que es la institución de defensa civil. Aquí en Paraguay, la institución de defensa civil viene a ser la Secretaría de Emergencia Nacional, en donde se integra todo este tipo de información. De ahí sale lo que refiere al riesgo, y a partir de esa información, a partir de toda esa integración, de ese análisis, el tomador de decisión entonces empieza a difundir esa información. ¿Quiénes difunden? Se difunde tanto a las gobernaciones, a los municipios, a las fuerzas vivas, a otras instituciones de gobierno, y también obviamente a la prensa, porque a través de la prensa es, se lo tiene como el cuarto poder del Estado, es una forma de llegar directamente también a la población. A partir de la difusión de esta información, entonces empiezan a activarse las que llamamos acciones anticipadas de preparación y respuesta temprana. Hasta, digamos que hace una decena de años, prácticamente era esperar ocurría el evento y ahí recién se respondía. Era una temática de respuesta. Hoy en día se está trabajando mucho en lo que refiere a lo que son las acciones de preparación y de respuesta temprana. O sea, vamos a preparar, hay que alertarle a las gobernaciones, a los municipios, a las fuerzas vivas. Ellos tienen que tener ya activados, tienen que tener protocolos que activen estos tipos de acciones desde sus instituciones para poder responder con eficacia, con rapidez y responder tempranamente a la población que puede ser potencialmente afectada por algún tipo de fenómeno adverso. Entonces, acá estamos ya hablando de lo que refiere todo este aglomerado de estructura funcional, entra dentro de lo que es un sistema alerta temprana. Estamos acostumbrados a ver al sistema alerta temprana como un sistema de 4 componentes: conocimiento del riesgo, los monitoreos de alerta, la difusión y comunicación, y luego lo que es la parte de capacidad de respuesta. Estamos muy acostumbrados porque la mayoría de las bibliografías traen ese tipo. Sin embargo, la experiencia nacional, la experiencia local nos ha mostrado que el sistema alerta temprana se compone de algunas cosas principales. Tenemos una definición incluso acá, que es el conjunto de procedimientos. Definimos el sistema alerta temprana como un conjunto de procedimientos, y dentro de ese procedimiento está ya sea la vigilancia, la previsión y el monitoreo, la predicción de información, difusión de esa información, y también de instrumentos, ya sean científicos, sean tecnológicos o empíricos. Incluso la experiencia empírica es muy importante, se aprende mucho de eso, y hemos visto también en comunidades aplicar este tipo de experiencias. Y todo este conjunto de procedimientos e instrumentos tienen que permitir que la población, los sistemas, los medios, las instituciones puedan implementar medidas. Esas medidas tienen que ser acciones y determinaciones a fin de mitigar o reducir los impactos que pueden ser implementadas a través de la educación, la capacitación y el entrenamiento, a través de la inversión pública y también de las innovaciones tecnológicas. O sea, tenemos que tener muy en cuenta 3 componentes, tres componentes principales para que un sistema alerta temprana funcione según las experiencias locales. Primero que nada, tener
ciencia y tecnología, tener conocimiento, educarle o sea, que la academia esté también unida dentro de lo que es el sistema de gobierno, ¿sí? Y tener recursos tecnológicos para poder hacer los monitoreos, las observaciones, las mediciones. Para trabajar y saber utilizar eso necesitamos educación, necesitamos capacitación, necesitamos entrenamiento y todo este tipo de funciones tiene que estar contemplado dentro de un marco legal. ¿Cómo vamos a hacer si no nos permite el marco jurídico? Entonces, tenemos que tener también un marco jurídico que nos avale los procedimientos y las funciones y las acciones que queremos realizar. Y estas acciones tienen que ser replicables a los diferentes niveles de gobierno, ya sea departamental, sea municipal, y eso bajar también al nivel comunitario. A este sistema le llamamos un sistema fractal, que se replica a nivel nacional, departamental, municipal y también a nivel comunitario. Bueno, finalmente después de hablar un poquito y rápidamente de lo que vimos, cómo fue evolucionando y algunas de las actividades que se van desarrollando materia de gestión y reducción de riesgo, podemos hacer también un análisis de cuáles podrían ser los desafíos para el Paraguay en los próximos años. Y personalmente, particularmente, yo creo que deberíamos comenzar, lo más importante es la gobernanza del riesgo de desastre, ¿sí? Nuestros tomadores de decisiones tienen que adoptar lo que es la temática de gestión y reducción de riesgos desde sus instituciones. A partir de esa buena gobernanza, entramos en el segundo desafío. A partir de esa gobernanza, podemos empezar a desarrollar políticas públicas más sólidas, más políticas y mejores políticas públicas más sólidas. En los últimos años hemos visto que se fueron generando, sin embargo, hace falta generar aún más políticas públicas que se tomen de ellas las instituciones, no solamente generar, sino que también implementar estas políticas públicas, trabajar sobre estas políticas públicas. Para poder trabajar con estas políticas públicas también necesitamos un fortalecimiento de la participación ciudadana. La ciudadanía tiene que ser también, tiene que cumplir un rol protagónico dentro de lo que es la gestión y reducción de riesgos, porque es la ciudadanía quien se va a encontrar expuesta a este tipo de eventos. Debe conocer los riesgos recurrentes en sus zonas, en sus comunidades, saber cómo actuar ante esos tipos de eventos. También, como otro desafío, creo conveniente la implementación de un sistema de alerta temprana nacional. Lastimosamente, el Paraguay no tiene hasta el momento implementado, protocolarizado un verdadero sistema de alerta temprana nacional. Aquí no existe, ni la ley no contempla el tema de la emisión de alerta, los niveles de alerta. Sí hay protocolos de transferencia de información, sí hay trabajo conjunto, como han visto con otras instituciones. En la práctica, digamos, sí está funcionando, sin embargo, necesitamos documentar eso que se va haciendo a nivel de gobierno con otras instituciones también. Y todo esto depende, obviamente, de algo muy importante, que es el presupuesto. Necesitamos un mayor presupuesto, ¿sí? Para poder trabajar sobre esto, ¿verdad? Todo lo que hacemos no es gratis, todo lo que se quiere hacer no es gratis. Se necesita un mayor presupuesto para poder fortalecer también toda esta temática. Bueno, eso es por todo. No sé si tienen algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la conferencia. Por favor, si tienen algunas preguntas o comentarios, pueden abrir su micrófono para dirigirse directamente a Ricardo. Gracias. Sí, gracias, presidente. Quería hacerle un comentario y unas consultas al profesor Pereira, ¿verdad? En realidad, hemos visto con la charla de ayer, ¿verdad?, que los fenómenos y los riesgos y los desastres son diferentes en nuestros países. Los fenómenos naturales son implacables con Ecuador
y los nuestros son realmente bastante de menor índole, aunque también son problemáticos y conllevan muchos gastos y muchas pérdidas, como lo acaba de mencionar Ricardo, ¿verdad? Ricardo, habías hablado de que existen 4 pilares en en la Secretaría Nacional, ¿verdad? Entonces, y también al final en tu conclusión habías hablado de presupuesto, ¿verdad? Nosotros sabemos que en nuestro país los presupuestos son muy difíciles, sobre todo para este tipo de eventos, ¿verdad? Y es muy recurrente, son muy recurrentes las inundaciones cada año, como tú mismo lo explicaste, ¿verdad? Ahora las casas ya están prácticamente en la ribera misma, entonces cada año tenemos familias migrando hacia las partes más altas, inundando ellos plazas, avenidas, ¿verdad? Y se forma una costumbre eso, ¿verdad? También ahora tenemos el tema de incendios. Yo no sé cómo fue en relación, si este incendio de este año fue mayor o menor que el año pasado, pero en ambos hubo muerte de cientos de ganado, ¿verdad? Que sabemos bien que nuestro país es un gran productor de ganado vacuno, ¿verdad? Entonces, el gobierno responde a esa necesidad de presupuesto. ¿Cómo vos lo ves a la evolución de esta secretaría desde sus inicios, que son realmente muy recientes, ¿verdad? ¿Hay alguna luz en en el futuro que podamos ver que estos fenómenos sean de menor impacto en la población y en la economía del país? Excelente, Juan Carlos, sí, entiendo. Bueno, eh, primeramente, lo que podría decirte en el tema de los incendios forestales, eh, yo diría que no fueron tan grandes como los del año pasado, pero hay una diferencia con el año pasado. Yo creo que ahí es donde entra lo, se refleja lo que es el concepto de riesgo. Este año el riesgo fue mucho mayor que lo del año pasado si analizamos la componente social. ¿Por qué? Porque el año pasado la mayoría de los incendios forestales abarcó, pero hectáreas, miles y miles de hectáreas de una zona chaqueña, una zona en donde prácticamente no hay, la densidad poblacional es muy baja, muy baja. Desde el punto de vista medioambiental, sí, el impacto fue enorme, una pérdida tremenda de fauna, una pérdida tremenda de flora, ¿sí? De ganado. Entonces, el impacto medioambiental fue muy fuerte el año pasado. Sin embargo, este año el impacto a nivel social fue mayor. Entonces, si vemos desde distintos puntos de vista, podemos ver que el del año pasado impactó con mayor intensidad en lo que refleja la parte medioambiental y este año a una componente más social. ¿Por qué? Porque los incendios, los eventos de incendios forestales este año se trasladó totalmente a zonas urbanas. Pero en zonas en donde se quemaron casas, no solamente zonas rurales, ¿verdad? Que también hubo eventos en estas zonas en donde murieron ganado, hubo quema de zonas boscosas. Sin embargo, la de mayores intensidad sí se dieron en zonas donde la población estaba en un riesgo altísimo de ser afectado y hasta incluso tuvimos la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? A causa del fuego. Gente que trataba de rescatar sus bienes, trataba de apagar el fuego de sus casas, otros casos de gente que, que incluso quería rescatar su animal y se encontraba luego después rodeado de fuego y ya no podía salir. Entonces, este año la nivel de afectación fue mayor al del año pasado en este caso. Ahora, con respecto al tema del presupuesto, sí es una realidad que el presupuesto basado en la parte de emergencia siempre es muy bajo, por más de que haya un presupuesto ya definido. El presupuesto, lo que es el Fondo Nacional de Emergencia, sale de diferentes tipos de otros factores para poder armar lo que es ese fondo. Eh, yo creo que eso debería fortalecerse un poquito más, dar un mayor presupuesto fijo
es la temática de gestión y reducción de riesgo. Hoy en día, con el aumento que hemos visto ya en ese gráfico que le había mostrado al principio, se evidencia totalmente que hay un aumento en los casos de eventos o de amenazas, especialmente las hidrometeorológicas, inundaciones, tormentas severas, sequías, y este tipo de eventos como los incendios forestales, que cada año se refleja que está generando cada vez mayores daños y pérdidas. Entonces, a mayores daños y pérdidas, necesitamos un mayor presupuesto para poder gestionar eso, para poder reducir eso. Necesitamos personal, especialmente personal, infraestructura, que hoy en día también me hacías la consulta, si, cómo yo lo veía, si iba creciendo, si no. Te soy sincero, desde el 2000, de hace unos por lo menos 10 años atrás, te puedo decir que el crecimiento es bastante grande, obviamente, tanto en políticas públicas como también en lo que son las actividades. No olvidemos que la gestión de riesgo, justamente el objetivo es prepararnos antes de que sucedan las cosas. Y sin embargo, lo que más se ve siempre es la respuesta. Sin embargo, hay muchísimas actividades, yo creo que me olvidé de mencionar, hay muchas actividades de capacitación, por ejemplo, ¿sí? Capacitación de bomberos, capacitación de funcionarios a diferentes niveles diferentes niveles de gobierno. Lo estaba comentando tanto a nivel departamental como también a nivel municipal, en donde prácticamente hace unos años atrás íbamos a municipios, a gobernaciones, y no sabían de qué le estábamos hablando. O sea, hablábamos de gestión de riesgo o realmente ellos no relacionaban directamente con lo que es cambio climático. Le sonaba más cambio climático que gestión de riesgo. Entonces era un desafío de poder ir capacitando, de poder ir difundiendo esa temática a diferentes niveles de gobierno y a partir de ahí también a las comunidades. Como lo había dicho, digamos que una de las mejores experiencias fue con la creación de las secretarías departamentales de gestión de riesgo, con el que hasta el momento se ha trabajado súper bien, pero yo creo que uno de los desafíos es ya llegar también al nivel municipal. El nivel municipal es un poco más complicado porque primero es mucho más, son 255 municipios a nivel país y tienen un régimen un poco más independiente. También ellos entonces es un poco más complicado y se necesita obviamente más presupuesto, más personal para llegarle a más. Muchas gracias, Ricardo. Tengo una pregunta. En primer lugar, felicidades por la exposición. Quería saber si la CEN no está teniendo relaciones con los países vecinos en relación a proyectos que se están elaborando. Tenemos uno que se está por implementar, que es la Cuenca del Plata, en donde se tienen los mismos temas relacionados con alerta temprana, y nuestros mayores problemas de riesgo justamente son binacionales o trinacionales. En el caso, esta sequía es regional. El incendio del Pantanal Mato Grossense y bueno, acá también tuvimos ese problema, así como las inundaciones y otros temas también con Bolivia que tenemos con el Pilcomayo. Entonces son temas que son no solamente tener en cuenta lo nacional, porque estos problemas son también binacionales o trinacionales. Y en este momento el proyecto de la Cuenca de Plata está por implementar. Va a entrar en la fase de implementación. Estamos trabajando en eso. Entonces creo que la CEN tiene que tener ese protagonismo también, porque no depender solamente del presupuesto de Paraguay en relación a esto, ya que se tiene presupuesto a nivel internacional con el FEMAN y otros entes financieros. Esa era un poco mi pregunta, si usted está teniendo en cuenta eso, la CEN principalmente. Gracias. Gracias, Ana María. Sí, excelente, excelente consulta. Y la verdad que sí, te cuento, de hecho yo ya había trabajado antes de estar
por la CEN, ya trabajaba en lo que era el proyecto del CRC-SAS, el Centro Regional de Clima para el Sur de Sudamérica, justamente que se centraliza en Argentina. Trabajamos mucho trabajaba como investigador con ellos. Y este Centro Regional del Clima para el Sur de Sudamérica, justamente el objetivo era encontrar la forma de monitorear y predecir los eventos de sequía en la región. Hoy actualmente la CEM es parte de esta organización ya más fortalecida, ¿sí?, con el proyecto del CISA. Y el proyecto del CISA justamente apunta ya a las políticas públicas de sequía. ¿Sí? Justamente la semana que viene yo tengo que estar reuniéndome por este proyecto, en donde ya está también bastante avanzado, donde ya hay una plataforma hecha a nivel regional, ya hay digamos, un grupo interinstitucional. Este grupo interinstitucional es también regional. Estamos hablando ya de países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, incluso Chile, en donde la CEN es partícipe justamente en esta temática. Aparte de eso, también tenemos estamos trabajando en otro proyecto, perdón, que es el sistema alerta temprana transfronteriza para eventos hidrometeorológicos, que apunta un poquito más al tema de las inundaciones. Ahí también están trabajando varios países y creo que también está incluido ya Bolivia. Es otro tipo de proyectos en donde se está trabajando con presupuesto internacional, ¿sí?, en esa temática. Gracias. Buenas tardes, yo también tengo una consulta que hacerle al señor Pereira, si es que se puede, ¿verdad? Mi consulta es con relación al Atlas de riesgos, ¿verdad? Solamente está disponible en el formato que se comparte en la página web de la Secretaría, ¿verdad? No hay información, por ejemplo, en Shapes o en algún otro tipo de archivo digital que se pueda utilizar. Sí, claro que sí, claro que sí. Como son, digamos que un volumen es muy grande de información, te hablo de prácticamente 50 a 60 gigas de información, se hace la solicitud vía solicitud de información pública, entonces llega a la secretaría y ellos obviamente te van a estar facilitando esos archivos que están. Bueno, muchas gracias por el dato, muchas gracias. Y felicitaciones por la presentación también. Muy instructiva y muy interesante.